Bienvenidos, bienvenidas al programa número 588 de Señales de Humo. Salen de las sombras para avanzar. Un placer teneros al otro lado, sobre todo estamos encantados de que nos ayudes a propagar todo lo que aquí vamos a contarte. Ya verás como al acabar esta hora de radio pensarás que ha merecido la pena. Muy buena, Feli, ¿qué tal? Pues muy bien, Begoña, aquí enfrascado en las mil cosas que Andrés nos ha pasado como documentación para este programa. Muy verde todo, eso sí, verde de ecosistemas, y eso me refiero, pero muy optimista, ¿no parece? No veo algo que me ha llamado la atención, porque parecía que en la era Trump y sus prolegómenos no había ya sitio para el optimismo. A ver, déjame leer. La Gran Muralla Verde africana pretende frenar el desierto a lo largo de 8.000 kilómetros. Uh-huh. Es el mayor plan contra la erosión del planeta. Bueno, está bien, ¿no? Eso, aquí... Mira, dice también que si miramos desde la Estación Espacial Internacional, uno de los elementos terráqueos más visibles no es ni el desierto de plastilina de Almería, ni la Gran Muralla China. Es ver cómo en el límite del tercio superior del continente las tonalidades ocre y marrón pasan de golpe al verde. Son la sabana sudanesa y los bosques en Centroamérica que están parando el Sáhara. Madre mía. Y está este otro proyecto, otra barrera, una gran muralla verde que pretende crear entre Senegal y Djibouti 8.000 kilómetros de bosque y paisaje verde. ¿Verdad? Casi nada, pues sí, mucho optimismo, ¿no? Pues por eso te decía que hay lugar para optimismo, yo creo que sí, además pues sí. Le ha hecho el trabajo, ¿sabes?, a Gonzalo, con la buena noticia. Bueno, que se van haciendo cosas, parece ser, para transformar ese relato apocalíptico de un terrorífico gran desierto como único ecosistema que nos espera en el futuro. Y en España, ¿se hace algo en esto? Pues tendrás que quedarte a escuchar el programa. Venga. Así es que vamos a empezar recordando, como siempre, que estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio, aunque es posible que nos estés escuchando en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Sea como sea, estés como estés escuchando, no dejes de hacerlo. Empezamos un programa más de Señales de Humo. A conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad. A conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Ejército zapatista de liberación nacional. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, super chango. El primer tramo de nuestro programa, como sabe ya nuestra audiencia, lo dedicamos a hacer un repaso por la actualidad de la mano de Gonzalo Revilla y su particular vistazo al mundo. Así que, si te parece, Gonzalo, vamos a enlazar esta sección con el programa de la semana pasada, porque acabo de leer que Israel sigue empeñada en cerrar a la UNRWA
dejando desamparados a los refugiados palestinos, parece ser. Pues sí, Félix. Bueno, buenas tardes antes que nada. Y sí, tal como dice la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados en Palestina, cuya responsable en España tuvimos en este programa la semana pasada, nos estuvo contando un poco el trabajo que estaban haciendo allí. Bueno, pues la UNRWA debería desalojar su sede en Jerusalén antes del jueves, tras la legislación aprobada por el Parlamento israelí hace ya 3 meses y que ahora se ejecutaría, ¿no? Que prohíbe sus operaciones. Recordamos porque los acusaron de ser colaboracionistas con Hamás. En fin, es un intento más de silenciar a los observadores internacionales. Vamos, está claro que la tregua es una pieza más del proceso colonizador de Netanyahu y que no estamos ni siquiera cerca del final del conflicto. Sí, ya lo hemos dicho por aquí que esto forma parte del mismo proceso y que el objetivo está claro para esta gente: expulsar a todos los palestinos de allí. Ahora Trump ha sacado esa amenaza o esa invitación a desplazarse a Egipto. Que hay que limpiar Gaza. Claro, hay que limpiar Gaza porque aquellas playitas son muy golosas y, en fin, la situación del pueblo palestino hoy por hoy es caótica. Están acorralados entre toneladas de escombros, y no solo en Gaza, también en Cisjordania. En fin, yo creo que quitar el foco informativo de la zona sería ahora muy oportuno para los intereses de Israel y Estados Unidos, así que veremos. Bueno, y ahora hablemos de inteligencia artificial y más en concreto de la DeepSeek. Eso significa, creo, algo así como búsqueda profunda, algo de eso. Bueno, ha aparecido esta nueva inteligencia artificial que viene de China, ha puesto patas arriba el mercado tecnológico apenas unos días después de que Trump prometiera regar de millones a las empresas de sus amigotes. China va y lanza, como hace habitualmente, su versión barata entre muchas comillas, porque ha costado también un chorro millones, ¿no? Bueno, ha hecho perder miles de millones a empresas como Nvidia, esta que hace la tarjeta gráfica, y cada vez cuesta más comprender y conectar, ¿no? Este mundo artificial de las grandes tecnológicas, que por una parte es muy abstracto porque es la nube, es información, son ceros y uno por ahí colgando encima de nosotros, pero por otra consume enormes recursos energéticos, concretos, ¿no? y enormes recursos financieros. Si al final fuera verdad que es una burbuja, es una burbuja muy peligrosa, ¿no? Porque como estalle se va a llevar por delante gran parte de la economía mundial, que está apoyada en todas estas grandes tecnológicas. Por cierto, y no sé si tenemos mucho tiempo, pero le he pedido a DeepSeek que me redactara una noticia breve sobre la aparición de DeepSeek, de ella misma. No sé si queréis que la leamos. Venga. A ver, qué curiosidad. Pues venga, Bego, toda tuya. Atención, audiencia. Tenemos una noticia que está revolucionando el mundo de la inteligencia artificial. DeepSeek, un nuevo modelo avanzado de lenguaje, ha presentado al público, con capacidades impresionantes para entender y generar texto. DeepSeek promete transformar la forma en que interactuamos con la tecnología. Sus creadores aseguran que está diseñado para ofrecer respuestas precisas, creativas y adaptadas a las necesidades de los usuarios. ¿Será este el futuro de la comunicación digital? Estaremos atentos a más novedades. La ha hecho bien, ¿no? Bueno, alguna cosilla que no se comprende bien, Tienes que ¿no? repasarte un poco el texto, Sí, pero hay vamos. que Yo creo que si el próximo programa o uno de los próximos programas se lo pedimos a cualquiera de estos dos, a ChatGPT o a DeepSeek, nos hace un guión. No sé si los oyentes notarían la diferencia entre las chorradas que nosotros escribimos y las chorradas que escribe. Esto suena un poco robótico, pero bueno, sí, pero si bueno, lo limamos... También la voz que le hemos puesto. Claro, también. Para hacer la diferencia, Hombre, de ¿no? verdad. Tenemos aquí al robot Bego, ¿sabes? Que nos la leído. Yo creo que podríamos hacer este año un guión así y a ver si los oyentes... Vamos a hacer la diferencia, sí. Ahí se lo dejamos. A ver si os colamos alguno, queridos oyentes. Bueno, y no sé si os vale como buena noticia, pero está recién sacada del horno, recién aprobada una nueva subida del SMI, aunque ha sido bilateral entre sindicatos y gobierno. La patronal al final no ha querido sumarse al carro.
Y aunque sigue yendo por detrás de la inflación, los precios de la fruta o la energía han subido en estos años excesivamente y seguimos ahí arrastrando esa subida y esa pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que este año ya los trabajadores de este país recibirán 50 euros más al mes en la nómina. Son medidas sociales al final que también van a favor del consumo, porque necesitamos consumidores, trabajadores y consumidores, y si dejan de consumir la cosa se jode, ¿no? Bueno, la cesta de la compra se revalorizó casi 14 puntos porcentuales más que los salarios, pero no sé si al final os vale como buena noticia. Peor sería nada, ¿no? Quizá la nota negativa es que la patronal no se haya sumado, sus motivos tendrá. Y en cualquier caso da igual porque le va a tener, bueno, las nóminas las van a tener que firmar. Tiene que cascar 50 euros más. Las nóminas las tienen que firmar de todas formas. Es buena noticia. La semana pasada hicimos en Señales de Humo nuestro particular homenaje a la Gran Orquesta Republicana, quienes hace como un mes, según también contamos la semana pasada, colgaron los instrumentos de manera definitiva tras un concierto en su Mallorca natal. Y dijimos aquí algo que no sé si es fácil de sostener, que se trata de una banda que pueden poner música a casi todos los temas que abordamos aquí. Pues, ¿qué te parece si ponemos a prueba eso que dijimos y vamos a ver si encontramos en nuestra base de datos algo de música de la Gran Orquesta Republicana que puede hablar de árboles? Vamos, yo creo que tiene que haber, Pero Félix, hay que tener el programa un poco más preparado. ¿Cómo te vas a poner a buscar ahora música? Espera, que esto lo busco en el ordenador, que no son cintas de cassette ni que me entretienen mucho. En la Dipsy. Félix, mejor lo deja en la Dipsy. En la Dipsy. Mejor lo deja Espera, y le decimos a Javi que ponga algo. No, espera, mira, aquí está, Javi. Pon de la Gran Orquesta Republicana un árbol y una flor. Esconde la verdad, tiene, pero siempre quiere más. Y a los que soñamos el mundo nos es suficiente con la dignidad. Quien defiende su poder con la guerra, con el miedo, con la fe. Nuestra guerra es la guerra a las armas, la guerra al sistema y al poder. Deberíamos soñar un poco más. El sistema va a caer. Deberíamos saber cómo luchar. Nuestros sueños no los ven. Seremos siempre un árbol y una flor. Caminaremos con el corazón. Seremos siempre un árbol y una flor. Raíces, sueños, lucha y corazón. Quien esconde la verdad, tiene, pero siempre quiere más. Y a los que soñamos el mundo nos es suficiente con la dignidad. Quien defiende su poder con la guerra, con el miedo, con la fe. Nuestra guerra es la guerra a las armas, la guerra al sistema y al poder.
al sistema y al poder. Deberíamos soñar un poco más, claro que sí. El sistema va a caer. Seremos siempre un árbol y una flor. Raíces, sueños, lucha y corazón. Pero quien esconde la verdad tiene y siempre quiere más. Y a los que soñamos el mundo nos es suficiente con la dignidad. Con la dignidad. Pues va a ser verdad, Feli, sí, que la gran orquesta republicana tenía esa totalmente capacidad para poner música a los temas que queremos abordar en Señales de Humo. Porque hoy no solo queremos hablar de árboles, también queremos sembrar un poquito de esperanza ante tanta desolación. Saber cómo luchar, nuestros sueños no los ven. Seremos siempre un árbol y una flor. Pues es verdad, Bego, porque aquí en Señales de Humo hemos sido altavoz en muchas ocasiones de la preocupante pérdida de biodiversidad relacionada con nuestra forma de consumir. La población mundial de especies silvestres se ha reducido un 60% en los últimos 40 años y aproximadamente 1 millón de especies están en peligro de extinción en la actualidad. La ONU alerta de que a día de hoy la humanidad consume recursos equivalentes a 1,6 tierras para mantener nuestro estilo de vida. Y cómo no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Un desastre, Totalmente. Feli, ya lo sabemos. Pero como hemos adelantado al principio, hoy vamos a traer una mirada y una voz ambientalista, centrada en nuestro patrimonio natural, pero desde la óptica de las soluciones. ¿Cómo revertir la pérdida de patrimonio natural? ¿Cómo podemos recuperar ecosistemas, ambientes, bosques, especies? ¿Y tú crees que eso es posible, Bego? Hombre, no solo lo creo, sino que es fundamental. Es indispensable restaurar la naturaleza, que ha sido destruida o que hemos perdido a causa del cambio climático por muchas razones. Félix, porque todo esto ayuda a la biodiversidad, crea conciencia sobre la crisis climática, nos protege de catástrofes naturales. Bueno, un montón de razones que no te voy a explicar. No, me imagino por qué. Pues mira, no te lo vamos a explicar, no te lo voy a explicar hoy porque tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Ortega, que él es presidente ejecutivo de la Asociación Reforesta. ¿Vale? Abel, Miguel Ángel, Buena. Hola, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes, Estoy Miguel ando, Ángel. estoy ando. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por responder a nuestra llamada. Si te parece, Miguel Ángel, presentamos rápidamente a tu organización y nos complementas, por favor, ¿vale? De acuerdo, muy bien, adelante, gracias. Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro que desde hace más de 3 décadas se dedica a la promoción del desarrollo sostenible, sobre todo a la recuperación de la vegetación y la lucha contra la desertificación. Y tenéis en marcha programas de educación ambiental, de conservación y restauración de los bosques, de adaptación al cambio climático. Además, formáis parte de varias redes como Forética, la Asociación Española de Ecología Terrestre o la Red de Custodia de Madrid y Castilla-La Mancha. ¿Algo más que quieras añadir? No, es todo correcto, únicamente que también quizás pues que tenemos una línea social en la que hacemos actividades en la naturaleza con colectivos vulnerables y también de formación e inserción laboral de personas que están en riesgo de exclusión social y que están encaminadas a su inserción laboral en el ámbito medioambiental. Genial, Miguel Ángel. Pues mira, para empezar, queríamos hacerte una cuestión así rápida. ¿Tiene sentido reforestar, recuperar nuestros entornos maltratados, teniendo en cuenta el continuado mensaje negativo sobre la incidencia de nuestra forma de consumir, ¿no? Porque ¿para qué reforestar significa incidir en la recuperación? Claro, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, nosotros en nuestras actividades de educación ambiental de comunicación le intentamos transmitir que hay 2 fórmulas principales o 2 vías principales de combatir la emergencia ecológica. Una de ellas, evidentemente, es dejar de agredir el planeta con este modelo de consumo y producción que tenemos. Y la otra es ayudar a la recuperación de la naturaleza, del daño que la humanidad le ha infligido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y aquí es donde entra la recuperación de los bosques y la reforestación. Ahora, también hay que entender la recuperación de los bosques como la recuperación de un ecosistema, pero hay otro tipo de ecosistemas. Y al final los ecosistemas son a nuestro planeta como los órganos son a nuestro cuerpo. Y de hecho nosotros como pieza de este planeta no podemos vivir
sin los ecosistemas. Pues igual que hay ecosistemas boscosos, hay ecosistemas que no tienen superficie forestal o que no tienen al menos superficie forestal arbolada, como pueden ser también los humedales, como son los ríos, como son las estepas, como son los saladares, como son los mares, como son las costas, ¿no? Entonces hay que atender a que la recuperación de los bosques mediante la reforestación es una de estas herramientas, pero no es la única. Ahora, en cualquier caso, por supuesto que que sigue existiendo una necesidad de reforestar, porque va en la línea de conseguir restaurar la salud de la naturaleza para que funcione bien y para que los propios seres humanos tengamos también la posibilidad de seguir disfrutando de un planeta habitable para una especie como la nuestra. Vale, que a pesar de la forma de consumir merece la pena. Y hablando de consumo, de consumidores y de nosotros mismos, ¿no? En Reforesta también lleváis a cabo muchas acciones encaminadas a la educación ambiental y se oye hablar entre distintos foros, también en los nuestros, de la necesidad de incorporar la integración de criterios de sostenibilidad en la decisión de la compra de los consumidores, vamos, de todos nosotros. Pero nos cuesta algunas veces ver el vaso medio lleno. ¿Vosotros notáis que realmente hay un crecimiento de consumidores conscientes, de personas que son un poco más realistas y que se toman un poco más en cuenta esto? Bueno, aquí te voy a contestar casi dándote una opinión personal, porque no me considero un experto en esta cuestión, ¿no? Yo lo que vengo apreciando desde hace ya décadas es que en las estanterías de los supermercados o incluso comercios especializados cada vez hay más, ya sea con presencia física o sea a través de venta en línea, en Internet, que cada vez hay más alternativas ecológicas para todo tipo de productos, ya sean alimenticios, sea la energía, sea la cosmética, sea incluso la farmacia, sea el textil. Entonces, yo supongo que si cada vez hay más oferta es porque hay un nicho de mercado. Luego, claro, porque cada vez hay más demanda. Entonces, entiendo que esa demanda está respondiendo y que está creciendo. Ahora bien, eso no significa ni mucho menos que sea el comportamiento dominante, ni siquiera significa que aunque esté creciendo en números absolutos, lo esté haciendo en números porcentuales. Eso yo no lo sé, pero la impresión que me da es que el modelo dominante sigue siendo el del consumo masivo y bastante irresponsable. Además es que hay que tener en cuenta que si echamos la mirada ya no solamente a nuestro país, sino al conjunto del planeta, hay afortunadamente en cierto sentido cada vez millones y millones de personas que todos los años se incorporan a las clases, por llamarlas de alguna manera, clases medias, que tienen una capacidad de consumo mayor, ¿no? Entonces, cuando la experiencia que todos hemos tenido, y aquí en España también la ha habido, es que cuando vas recuperando esa capacidad de consumo desde una condición de vulnerabilidad, hay una especie como de avidez. Aparte de que esto está sucediendo sobre todo en países en vías de desarrollo, donde la prioridad de los gobiernos, como todos sabemos, en un primer momento es atender esas necesidades reales o ficticias de la población para empujar la inserción de estos países en vías de desarrollo en esta economía globalizada, y esto no significa, en muchísimos casos, por desgracia, que al mismo tiempo se atiendan a criterios medioambientales, como pueden ser, por ejemplo, el tratamiento de los residuos, con lo cual hay un impacto medioambiental a nivel mundial creciente, y hay estudios de economía ecológica que reflejan cómo incluso en los países desarrollados el crecimiento en el consumo per cápita, no ya a nivel global, que se podría entender como consecuencia del aumento de la población, que tampoco ni siquiera se puede decir que esté creciendo en todos los países desarrollados, pero el crecimiento del consumo per cápita en materiales y energía se ha dado también entre 2000 y 2017, que son las cifras que yo he podido encontrar, hasta en los países desarrollados, de consumo per cápita. Es decir, que aunque haya, en resumidas cuentas, un incremento de la conciencia ecológica, no se está dando al ritmo necesario ni está teniendo un reflejo en la presión sobre los recursos naturales, ¿no? Y vosotros decís que trabajáis para hacer realidad el compromiso, ¿no?, que nos pide la ONU de restaurar 450 millones de hectáreas de bosque entre 2015 y 2060, que es como una superficie que equivale a 9 veces la de España, más o menos. Y por eso estáis priorizando la restauración de la cubierta vegetal y del suelo, bueno, para permitir que los ecosistemas se desarrollen. Pero ¿cómo veis de realista
o de posible ese compromiso? ¿Qué se está haciendo realmente para lograrlo? Verás, precisamente hace 4 días subí a mi perfil de LinkedIn una tabla de un informe del Ministerio de Transición Ecológica, concretamente del Anuario Forestal Nacional, en la que se ve la contribución de las distintas comunidades autónomas a la reforestación. Y el comentario que acompañaba a esa tabla es que cualquier colectivo ciudadano, cualquier ONG, ha reforestado, en caso de que los datos de esa tabla sean correctos, ha reforestado en 2022, que era el año del que procedían esos datos, y es el último que yo por lo menos he encontrado, ha reforestado más que 6 comunidades autónomas. Y en el caso, que no es que no han plantado ni una sola hectárea. Madre mía. Y en el caso de Reforesta, pues habríamos reforestado más, insisto, de ser correctos esos datos, que probablemente ni siquiera hay buena coordinación entre comunidades autónomas y el Ministerio a la hora de compartir datos, pues nosotros como Reforesta habríamos reforestado más superficie que 10 comunidades autónomas. Entonces, contextualizando esto en el transcurso de las últimas décadas, a mediados de los años 90, en España, si estamos hablando de España, se reforestaba por parte de las administraciones públicas más de 100.000 hectáreas al año. Unos años se superaron las 100.000 hectáreas, justo a mediados de los 90, en el 96, 95, otros se quedaron muy cerca, ¿no? Cuando pinchó la burbuja inmobiliaria y vino la subsiguiente crisis, esa cifra bajó a menos de 3.000 y ahora andamos por las 5.500 hectáreas. Entonces, en cierta medida, se podría decir, bueno, es que se está dando una recuperación del bosque de manera natural y esto hace innecesario que haya que invertir tanto ya en reforestación. Pero eso no creo que sea correcto, porque esa recuperación que se está dando necesita ser gestionada, necesita ser apoyada, porque si no, se está produciendo de tal manera que si bien si se la deja sola a largo plazo, muy a largo plazo, daría lugar a bosques con una estabilidad y suficientemente biodiversos, pero ahora mismo, tal y como se está produciendo, en muchos lugares lo que está ocurriendo es que se está acumulando una cantidad enorme de biomasa que hace que estos, por llamarlos así, bosques, diríamos más bien superficies forestales, pues las superficies forestales pueden ser arboladas o pueden ser arbustivas o pueden ser incluso de pastizales y se consideran igual superficie forestal, ¿vale? Entonces, estas superficies que está ganando el bosque están acumulando tal cantidad de biomasa que lo hacen muy vulnerable a los incendios. Y además, en muchos lugares hay poca biodiversidad, porque lo que está ocurriendo es que esa recuperación se está generando a partir de las especies de las que quedaban pies productores de semilla en las cercanías, pero muchas especies que deberían de estar se han eliminado. Y además, algunas de estas especies tienen una ventaja competitiva, se imponen a otras y terminan ocupando ellas solas grandes superficies, que eso se refleja, por ejemplo, en la matorralización de enormes superficies de laderas en nuestros montes y también de otros terrenos no necesariamente montañosos, donde lo que vemos pues son arbustos en una densidad elevadísima y de una o de muy pocas especies, ¿no? Entonces, esto necesita ser gestionado. Claro. Pero es que además, y hemos tenido la ocasión, y aquí ya enlazo un poco también con el tema del suelo, por desgracia, hemos tenido la ocasión de comprobar muy dramáticamente, con motivo de la Dana de Valencia, lo que ha ocurrido, que en buena medida se debe, no es fácil cuantificar hasta qué punto, pero si ha ocurrido con esta fuerza, en parte se debe a la deforestación de las sierras litorales del Mediterráneo, que han sufrido repetidos incendios, una vez tras otra vez, a lo largo de las últimas décadas, y eso ha dado lugar a la pérdida de la superficie arbolada. Y los árboles son la formación vegetal que intercepta más cantidad de lluvia y, por tanto, que tienen más capacidad para disminuir los efectos negativos de las lluvias torrenciales. Y eso relacionado también, Miguel Ángel, eso también relacionado con el tema de la desertificación, ¿no? Yo creo que un poco está todo en relación, porque nosotros, vamos, que te invito a que continúes hablando en la dirección en la que estás, pero yo digo, la falta de arboleda, el problema de desertificación, lo que estás comentando ahora de las lluvias torrenciales y demás. Algunas veces cuando hablamos de determinadas palabras, como desertificación, suena como algo muy lejano y sin embargo es algo que está aquí encima nuestra ya, ¿no? En España, según hemos leído, 3/4 partes del territorio ya se clasifican como áridas o semiáridas o subhúmedas secas, lo que supone
que ya estamos en una situación bastante vulnerable, ¿no? En relación con lo que estabas comentando, para que tú puedas hilarlo, ¿qué estrategia se está llevando a cabo en nuestro país al respecto, ¿no? Con respecto a esto que estamos diciendo, ¿hay alguna estrategia real contra la desertificación? ¿O es que suena algo como que no, igual que lo que ha ocurrido en Valencia, como que no iba a ocurrir nunca y ha ocurrido? Hay una estrategia que ha preparado el Ministerio de Transición Ecológica, que dio a la luz un documento, me refiero, en 2022, una estrategia nacional de lucha contra la desertificación, y anteriormente había otra preparada en el año 2008, y España pertenece a la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Lo que pasa es que esas estrategias que hace el Ministerio, que hacen un diagnóstico generalmente muy bueno, porque hay estrategias para muchos ámbitos en materia medioambiental, hacen un buen diagnóstico, pero luego el problema, como os podéis suponer, es la aplicación, sobre todo en un país tan descentralizado como el nuestro. Porque al final termina siendo una declaración de intenciones a partir de ese buen diagnóstico que comento, pero quien tiene finalmente que aplicar las medidas son en su mayoría las comunidades autónomas. Entonces, hay distintos ámbitos en los que ni siquiera hay información. Es que ni siquiera existe información de lo que se está haciendo, si es que se está haciendo. Y luego, por otro lado, igual que se hacen cosas en sentido positivo, se siguen haciendo cosas en sentido negativo, ¿no? Porque si estamos hablando de desertificación, los vectores principales que entran en juego son la vegetación, el agua y el suelo. Entonces, de la vegetación, en el ámbito forestal, ya hemos hablado un poco, lo acabamos de comentar, y tiene una incidencia enorme, porque ya no solamente es porque se intercepta menos agua y se disminuye menos la fuerza con que el agua cae en el suelo, sino que es que el suelo pierde cualidades y, por tanto, una de esas cualidades es la capacidad de infiltración de agua. Claro. De manera que se rellenan menos los acuíferos, se pierde más agua porque cae el agua con más fuerza, en el caso además del Mediterráneo, con un gradiente de altitud desde los 1000 metros de esas cordilleras litorales hasta el nivel del mar, con lo cual el agua adquiere mucha fuerza y arrastra mucha tierra. Y esa tierra se ha perdido. Y también se ha perdido esa agua que de otra manera, si estuvieran los bosques en buenas condiciones, se infiltraría y recargaría los acuíferos y generaría una mayor regularidad y estabilidad en los flujos de agua, porque además los acuíferos, como todos sabemos, o deberíamos de saber, están conectados con los ríos, porque al final todo está, menos lo que son las aguas subterráneas fósiles. Una parte importante del agua dulce, que es la que nosotros los seres humanos podemos y necesitamos consumir, está toda conectada, ya sea superficial o sea subterránea. Pero luego está, como comento, estos tres vectores que están absolutamente conectados: suelo, agua y vegetación. En cuanto al suelo, y esto también lo hemos puesto nosotros de relieve en un informe que publicamos el pasado 5 de diciembre con motivo del Día Internacional del Suelo, hay un aspecto fundamental que hay que atender, que es la agricultura. Y no es con el ánimo de, ni mucho menos de demonizar a la agricultura, que cada vez que decimos a los ecologistas parece que se nos echan encima agricultores y ganaderos, que los demonizamos. Buscar otro modelo. No, claro, lo único que decimos es que la agricultura, igual que tantísimos otros sectores, tiene que reconvertirse hacia otro modelo, efectivamente, como acabas de comentar. Y ese modelo pasa necesariamente, y más aún en un país árido como España, pasa necesariamente por mejorar la capacidad de absorción de agua que tiene el suelo. Y esa capacidad ya está cuantificada. Nosotros hemos encontrado, y lo ponemos en ese informe, un dato de la Agencia Federal de Agricultura de Estados Unidos, que dice que por cada 1% de incremento de la materia orgánica en el suelo, se incrementa la capacidad de infiltración de agua en 23,88 litros por metro cuadrado. Y eso, llevado a las superficies enormes que se dedican a la agricultura, da como resultado que tendríamos posibilidad de hacer auténticos embalses subterráneos si fuéramos capaces de incrementar el contenido de materia orgánica de nuestros suelos, que ahora mismo está en la mitad del país por debajo del 1% de carbono. La materia orgánica se compone fundamentalmente de carbono, el 58% de la materia orgánica es carbono. Y en la mitad de los suelos españoles el contenido de materia orgánica es del 1,78%, que equivale a un 1% de carbono. Si fuéramos capaces de subir ese contenido de materia orgánica
pues a cifras del 3, del 4%, que es perfectamente factible en el ámbito de la agricultura, pues podríamos no solamente reducir los riesgos de estas avenidas, ¿no?, que cada vez, por desgracia, parece ser de avenidas de agua que van a ser cada vez más frecuentes y más intensas, sino que sobre todo ganaríamos disponibilidad de agua para el consumo humano y para el consumo de la propia agricultura y conseguiríamos tener mejores condiciones para recuperar nuestros ecosistemas y de esa manera que tuviéramos más resiliencia ante el calentamiento global y ante cualquier otro tipo de perturbación intensa que pueda venir, ¿no? Pero esto requiere de otro tipo de prácticas, la agricultura regenerativa, otro tipo de enfoque, de otro tipo de modelo, como estábamos hablando. Ya. Bueno, pues qué bueno, qué bien escucharte hablar de que hay formas de arreglar esto, ¿no? Sí, de sembrar esperanza, ¿no? Mejor dicho. Que es una de las cositas que queríamos conseguir. Nada, pues no tenemos más tiempo, Miguel. Pues muchísimas gracias por compartir, ¿no? Por animarnos, ¿no? Y apoyaros en vuestros proyectos, ¿no? Para recuperar la salud de nuestros bosques, del planeta, de hacerlo más saludable, ¿no? Y todos nosotros, al final. Es una función indispensable. Pues, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias por contar con nosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes. Nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo, nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. Somos árbol. Aquí en lo alto podemos ver desde un riachuelo hasta el Tajo y hacemos lo que hay que hacer. Procuramos sombra a los de abajo y no jamás nos ausentamos, sabemos bien lo que es el amparo. Crecieron ramas como bellos descendientes, cuando sopla el viento ululan imponentes. Mentiremos solo en ese mundo raro, el que una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir. Así. Acabamos de hablar con una entidad social, Reforesta, que se preocupa por la recuperación de bosques y suelos resecos por el cambio climático, pero ahora para seguir abundando en aquello que podemos y debemos hacer, contamos con un perfil diferente. En este caso tenemos la suerte de hablar con Enrique Sánchez Gullón. Hola, Enrique. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, Enrique. Creo que es la primera vez que hablamos en este programa con un agente de medio ambiente y si no te importa te vamos a presentar rápidamente. Llevas trabajando más de 30 años en la protección de la flora y la vegetación, tanto en tu desempeño como trabajador público en nuestros espacios protegidos, como en la colaboración con varias universidades españolas y el programa Flora Ibérica del Real Jardín Botánico de Madrid. Tu nombre lo hemos visto en varias publicaciones universitarias de diversa índole, hablando de plántulas, tréboles, etcétera, y también colaboras con iniciativas ciudadanas, como por ejemplo, guiando a ciudadanos en Huelva a través del sendero ecobotánico vinculado al yacimiento local Fuente Vieja, situado en Los Cabezos de Huelva. ¿Es así, Enrique? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Qué tal, Enrique? Vemos que has hecho tu trabajo de tu trabajo tu pasión y desde tu pasión estás abriendo camino para los que vamos por detrás. Así que lo primero que queremos hacer es agradecerte este itinerario que nos estás marcando. Y lo siguiente, unas cuantas preguntitas. Vamos a ver, Enrique, en este programa hablamos a veces de grandes números en relación con el cambio climático. Por ejemplo, comentábamos hace poco que las catástrofes naturales se han incrementado en un 75%.
1% entre 2014 y 2023 y que solo en España los daños acumulados desde los años 80 rondan el billón de euros. Y ya si hablamos de esta nueva era Trump y el giro de su política energética con la explotación de hidrocarburos, pues para qué decir, ¿no? Pero aprovechando tu presencia, podrías ayudarnos a centrar la mirada en algo más concreto, más pequeño, pero igual de fundamental. Enrique, ¿puedes darnos algún ejemplo de especies vegetales o animales de nuestro entorno que hayas visto menguar y peligrar en los últimos años? Sí, hay muchas especies que, por desgracia, van en regresión en la provincia de Huelva y en España en general. Por citar algunas en concreto, puedo hablar, por ejemplo, de especies de agua, especies acuáticas, macrófitos acuáticos. Tenemos la suerte de que Huelva tiene una gran diversidad de zonas húmedas. Yo, por ejemplo, trabajo en Marisma del Odiel, pero tenemos también Marisma del Río Piedra, Isla Cristina, incluso Doñana, ¿no? Y luego las lagunas de Palo, Las Madres, etcétera. Hay muchos humedales y muchas plantas están adaptadas a estos humedales. Y hay algunas que son muy sensibles a la alteración de la calidad del agua de estos humedales. Pongo, por ejemplo, una que me parece muy bonita y muy representativa, que es un endemismo ibérico que se llama Marsilia batardae, que es un trébol de 4 hojas. Es una especie acuática, es un helecho acuático, que vive en aguas limpias, oligótrofas, en el Andévalo, y ahora mismo tenemos que se están perdiendo porque hay muchos cursos fluviales que se están modificando por cambios de uso, transformación del paisaje, etcétera, y estas especies que dependen de un medio acuático un poco pristino, pues desaparecen. Y precisamente, Enrique, te hemos visto en muchas publicaciones relacionadas con la catalogación de especies en nuestro entorno y también con otras donde se habla de riesgos de especies invasoras en Huelva, por ejemplo. Debes de conocer bastante el estado de salud de la flora, como nos estabas comentando, ¿no? En nuestros espacios naturales, pero suponemos que será parecido al de otras regiones andaluzas. ¿Cuál podríamos decir que es el principal riesgo que afrontan a nivel de biodiversidad en nuestros espacios y santuarios naturales? Depende de la zona que nos situemos. Por ejemplo, si nos ubicamos en el litoral, que es la zona donde yo generalmente trabajo, tenemos que la mayor población de la provincia de Huelva está centrada en la costa, cerca del mar. Si nos movemos hacia la campiña, al Andévalo, a la sierra, ya la población que habita estos espacios es menor, ¿no? Entonces, las especies que están ubicadas en el litoral quizás sean las que estén más amenazadas por eso, porque somos muchos, cada vez somos más, necesitamos territorio para vivir y entonces competimos con estas especies que sus nichos ecológicos son muy reducidos. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, totalmente. A ver, la propuesta de nuestro programa quería centrarse sobre todo en qué debemos hacer para combatir los efectos del cambio climático, ¿no? Sobre nuestro ecosistema. Y aunque escuchamos palabras, ¿no?, de rewilding o renaturalizar, que hablan de reasilvestrar, ¿no? Se están usando muchas palabrejas, pero al final yo creo que, o nosotros cuando hemos hablado del tema, pensamos que es más que nada dejar tranquila a grandes áreas para que sean capaces de impulsar su biodiversidad y sean resilientes, como también comentaba antes Miguel Ángel, ¿no? ¿Tú podrías decirnos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos? ¿O si estás conforme con toda esta ideología o con toda esta teoría del restaurar, del renaturalizar? ¿Qué piensas tú de esto? Tú lo has dicho muy bien. Yo creo que se tienen que conjugar todos los factores, ¿no?
tenemos que conocer primero las especies que tenemos en nuestro entorno, aquellas que son más vulnerables, y conocer también muy bien su ecología. Si queremos conservar estas especies, tenemos que trabajar en eso, en su ecología. Una forma de conservar esta especie pues puede ser favorecer poblaciones, que eso lo hace, por ejemplo, la Consejería, ¿no?, de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Hacemos trabajos de reforzamiento de poblaciones, de poblaciones que están aisladas, intentar tener conectividad para que puedan tener una polinización, una buena reproducción, etcétera. Yo creo que hay que compaginar todos los esfuerzos si queremos tener un medio ambiente con salud y un buen estado de conservación. Y Enrique, porque vivimos también sumergidos en la publicidad de muchas empresas, fundaciones, iniciativas de todo tipo, que bien como operaciones de, digamos, lavado verde, o bien desde convicciones reales, quizás intervienen sobre ecosistemas. ¿Hay realmente una política amplia que sume todos estos esfuerzos en la protección y restauración de nuestro patrimonio natural? ¿Qué observas en Marisma del Odier, por ejemplo? Como sabéis, la Consejería tiene una serie de departamentos. Hay un departamento de Geobio que hace hincapié en la conservación de nuestro patrimonio natural, ¿no? Hay una riqueza de especies que están algunas en catálogo de flora amenazada. Entonces hay planes de recuperación, tenemos una red de viveros, una red de jardines botánicos, que intentamos recuperar estas especies. Incluso también tenemos un banco de germoplasma que la sede la tenemos en Córdoba, en el Jardín Botánico de Córdoba, donde se pueden conservar semillas, propágulos de especies que en el futuro nos pueden hacer falta. Yo creo que en líneas generales hay una política de conservación en la Junta de Andalucía aceptable. Se puede mejorar, por supuesto, pero hemos sido incluso pioneros como ejemplo de otras comunidades autónomas, ¿no? Y siempre hay que tener en mente eso, un futuro a largo plazo y una buena gestión de estas especies. Por ese aspecto, yo creo que la Junta de Andalucía, por lo que a mí me concierne, intenta hacer bien su trabajo. Qué bien, entonces podríamos decir que nuestra Marisma del Odier tiene una salud medio aceptable y que tiene futuro por delante, ¿no? Sí, lo que has comentado con el tema del cambio climático, como sabemos, eso los informes científicos nos van indicando de que el mar va a seguir subiendo, ¿no? Sí. Si se derriten los hielos de los polos, pues el pronóstico no es muy halagüeño, ¿no? Entonces, las primeras zonas que se ven afectadas por el incremento del nivel del mar van a ser las marismas. Entonces, yo aprovecho que estoy aquí en medio de difusión tan importante como la radio. Invito a que los gestores, a los ordenadores del territorio, ahonden un poco más con las características del territorio de Huelva. La ciudad de Huelva está rodeada de marisma. La marisma es un espacio, un paisaje único. Podríamos ser como Ámsterdam, una ciudad volcada con canales, disfrutando de nuestra marisma. Yo creo que el futuro tiene que ser ese, que la ciudad se vuelque a su espacio natural, a su entorno. Entonces tenemos que conocer e integrarnos un poco la ciudad
dentro de nuestros espacios naturales, como en este caso Marisma de los Diez. Qué bien. Pues nada, nos quedamos con eso, ojalá se cumpla. Muchas gracias, Enrique, por haber compartido este rato con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Nada, a ustedes, buenas noches. Un abrazo. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Bueno, Bego, pues hoy hablando de bosque y la importancia de su protección, quería traerte la historia de Enrique Mackay Monteverde, quien por finales del siglo XIX y principio del XX fue el ingeniero de montes que cambió la intervención forestal en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, e incluso parece ser, existe entre los científicos un consenso que lo nombra como el padre de la reforestación. Vaya, fíjate, una época en la que todavía ese término no se usaba, bueno, o a lo mejor no estaba muy extendido, ¿no? Así es, porque fue el artífice de la reforestación sostenible de los espacios naturales. Mackay estuvo al frente de la Sierra de Cazorla desde 1898 a 1924. A su llegada se encontró con una sierra convertida en provincia marítima un siglo antes para abastecer a la armada de madera, y la corta sin control había hecho desaparecer prácticamente todos sus robles. En pocos años, aquel ingeniero de montes logró no solo la repoblación y cuidado de este espacio natural, sino también aplicar políticas sociales como, por ejemplo, facilitar ayuda a familias de trabajadores del monte que habían perdido la vida en ello. En 1924 es destinado a la jefatura de distrito de Jaén y en 1928 vuelve a cambiar de destino, llegando a Madrid, donde ocupó altos cargos tanto en la administración forestal como en la Escuela de Ingenieros de Montes. Feli, ¿y qué fue de Mackay en la Guerra Civil? ¿Y después? O sea, antes y después, ¿qué pasó? Pues nada, al iniciarse la guerra, el 18 de julio del 36, Mackay era inspector general del Consejo Forestal de Estado y director de la Escuela de Montes, y estaba considerado un personaje eminente en el mundo forestal y cultural. ¿Y después no fue represaliado por el franquismo? Pues no, en principio, Bejo. Vamos, que incluso el 26 de noviembre de 1939 es ascendido por orden de escalafón a presidente de sección del Consejo Forestal, puesto que ya le había otorgado el gobierno de la República, pero el nuevo régimen, el de Franco, se lo había anulado tras la guerra. La ley del 4 de junio de 1940 incluso le otorga a Mackay un ascenso profesional. Pero, y aquí viene el gran pero, tras visitar las zonas forestales donde se habían autorizado las talas masivas y sin criterio selvícola, se da cuenta del gravísimo daño causado a los montes en ese momento y la deforestación que supondría en el futuro. Tras varios informes que realizó, se le retira sus cargos y por tanto deja de ser ingeniero de montes del Estado. Sus quejas y luchas por proteger la Sierra de Cazorla desde los despachos o a pie de monte tuvieron sus consecuencias directas. Mackay fue inmediatamente represaliado como desafecto al régimen franquista con falsos motivos. Lo sabía. ¿Y qué pasó al final? Cuéntame el final, por favor. Pues sí, pues Mackay siguió luchando para ser readmitido como ingeniero de monte del Estado, llegando a juicio, cosa que consiguió el 22 de mayo de 1944 tras un largo proceso. Se resuelve su ingreso en el lugar que ocupaba anteriormente, pero quienes manejaban la política forestal del momento alegaron no encontrar vacante para él. No había sitio, vamos. Y desde su readmisión solo alguna comisión, estudio o propuesta le fueron encargados hasta que en enero del 46, con 70 años, le notificaron su jubilación con la categoría de presidente del Consejo Superior de Montes. Pero, pese a todo ello, desde su jubilación escribió varios tratados indispensables hoy para entender la conservación de los montes. Y falleció finalmente en su amada Cazorla en 1974 con 98 años. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Feli. Buscando más allá de mis pasos. Más allá de... Bueno, pues hoy intentamos reforestar un poco estas señales de humo. Esperamos de verdad que os haya gustado el programa y que hagáis el favor de plantar árboles. Necesitamos un planeta vivo para seguir viviendo, y deforestar no es ni de lejos una buena idea como especie que quiere seguir habitando por aquí, por este planeta. Porque la reforestación no es solo una acción necesaria, sino un acto de amor y respeto hacia la naturaleza que nos sustenta. Así que nada más, te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que si quieres puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, y que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana. Buena semana. De paso, la vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte.
señales de humo, que el mundo despierte.